Ok, adelante Luis. Muy buenas tardes a todos. A nombre de Laboratorio Silanes y Red Talks, les damos una cordial bienvenida a todos los profesionales y personal de la salud que esta tarde nos acompañan en esta conferencia magistral en línea que impartirá la maestra Claudia Isabel Navarro Rodríguez y el doctor Alejandro Valdés Mondragón, con el tema ¿Por qué México es el país con mayor riqueza de especies de arañas de importancia médico-toxicológica en Norteamérica? Informamos que las preguntas se realizarán al final de la conferencia a través del chat. Agradeceremos acompañarlas con su correo electrónico, ya que por tiempo aquellas que no sean resueltas por los ponentes serán enviadas por este conducto. Claudia Isabel Navarro Rodríguez es bióloga por la Universidad de Guadalajara, en su Centro Universitario de la Costa, y maestra en Ciencias por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es miembro de la Red de Especialistas Red Toxicológica, curador de arácnidos en la Red Naturalista Avio, administradora de los proyectos Arañas de Jalisco y Arácnidos de Jalisco en Naturalista. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas, el último de ellos, la descripción de una nueva especie de Loxosceles, Heineken Glowy, en 2020. Ha participado como ponente en diferentes talleres, como son arácnidos de importancia médica, métodos de colecta e identificación de arácnidos y mitos y realidades de las arañas. Alejandro Valdés Mondragón es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias por el Instituto de Biología de la UNAM. Es catedrático investigador en el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivos de Tejidos Vegetales del Instituto de Biotecnología de la UNAM, con sede en Tlaxcala. Ha publicado múltiples artículos en revistas indexadas y ha participado en cursos y talleres en toda la República Mexicana, en congresos, seminarios y conferencias. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar. ¿Sí me escucho bien, verdad, Luis? Perfecto, doctor. Perfecto, Cristian, ahí me ayudas, ¿no? Porfas, cualquier cosa técnica y me echas un gritito, por favor. Claro que sí, doctor, adelante. Perfecto, pues vamos a comenzar. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia. Para mí es un placer compartir este espacio hoy con una de mis estudiantes y colega, la maestra en Ciencias Claudia Isabel Navarro Rodríguez. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema bien importante, ¿no? Y respondiendo a esta pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? No solamente nosotros como biólogos, sino incluso muchos médicos, toxicólogos, ¿no? ¿Por qué México es el país que tiene la mayor diversidad de especies de arañas de importancia médica en Norteamérica, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores o cuáles son aquellas variables que hace que nuestro país en este sentido pues sobresalga del resto de los países, incluso de Centro y Norteamérica, con el mayor número de especies, ¿no? Esta charla está dividida en dos partes. Yo voy a hablarles en la primera de lo que es lo que estamos haciendo en la parte de investigación en mi laboratorio con el caso del Atrodectus, y posteriormente, como igual parte de la investigación que hacemos, la maestra Claudia Isabel les va a hablar un poquito de los oxeles, ¿no? Obviamente es un tema muy vasto, una hora no nos alcanza para hablar de todo este grupo, pero sí queremos mostrarles un poquito, ¿no? De lo que hemos estado haciendo y sobre todo responder esta pregunta tan compleja, ¿no? Bueno, nosotros como biólogos siempre tenemos esta manía, por decirlo así, de alguna manera, de decir que México es un país megadiverso, ¿no? Incluso, pues, entre nosotros como colegas o con otros colegas de otras áreas, pues siempre está esta broma, ¿no? De que todos siempre empezamos las pláticas o las tesis con México es un país megadiverso, ¿no? Y sí, vale la pena mencionarlo, ¿no? México es un país megadiverso, de todos los países a nivel mundial, ocupa el quinto país que tiene o alberga lo que es la mayor diversidad de flora y fauna. Esto nos habla de la complejidad biológica que existe en el territorio nacional, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que no solamente somos el quinto lugar, sino que México alberga entre el 10 y el 12% de la diversidad
faunística y florística que hay en el planeta, ¿no? Esto es sumamente importante de mencionarlo. Algunos ejemplos de la gran diversidad que tenemos en nuestro país, pues hay cantidades, algunos bastante representativos son estos. México representa, por ejemplo, el primer lugar en número de especies de pinos, ¿no? O de cactáceas, por ejemplo. Segundo lugar, el número de reptiles, ¿no? Si lo comparamos, siempre estamos peleando este primer lugar con Australia, ¿no? Pero recuerden, Australia es mucho más grande que México y aún así México tiene, en extensión territorial es mucho más pequeño, pero tiene esta gran diversidad, ¿no? Tercer lugar en mamíferos, por ejemplo, en número de especies. Octavo lugar en número de aves. Tercer lugar en lo que es diversidad de anfibios, e incluso albergamos lo que es el 10% de la diversidad de lechos, ¿no? Pero no solamente estos grupos son representativos de la gran fauna o diversidad que tenemos en México, sino también hay otros grupos de artrópodos, en este caso arácnidos, como el caso de los escorpiones, que México es el país número 1 en cuestiones de diversidad o número de especies a nivel mundial, ¿no? Alrededor de 300 especies, y no solamente el más diverso. En el caso de alacranes y escorpiones, somos el país que tiene el mayor problemas de índices de morbilidad y de mortandad a nivel mundial, ¿no? No es raro que haya accidentes o casos de escorpionismo en México a diario en ciertas zonas del país, ¿no? Hablando un poquito de la diversidad que hay en México, México es un país tropical, se puede considerar, y la mayor parte de la diversidad biológica en el planeta pues está en zonas tropicales. Los trópicos constituyen una de las regiones de los planetas más diversas, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de toda esta diversidad que ya se conoce, todavía no se sabe mucho de cuáles son los procesos responsables que pueden llegar a generar esta diversificación en algunas zonas del planeta, ¿no? Esto es algo que se sigue estudiando, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora es que, por ejemplo, biomas tropicales terrestres en tiempos pasados cubrieron áreas mucho más grandes, ¿no? Y esto pues también proporcionó en tiempo y espacio una gran oportunidad para lo que es la diversificación de las especies, ¿no? Y esto se ha visto mucho en cuestiones de artrópodos, como lo saben seguramente, y lo vamos a estudiar un poquito y vamos a discutirlo, ¿no? Zonas tropicales y subtropicales, lo que más vamos a encontrar pues es artrópodos, ¿no? Y no solamente se debe a estas grandes zonas de cubierta tropical, ¿no? México también es un país privilegiado porque tiene o está conformado por dos grandes regiones biogeográficas, ¿no? Las zonas de contacto entre la región neártica y la región neotropical, ¿no? Hacia el norte tenemos la región neártica y hacia el sur la región neotropical. Esta zona de contacto, esta zona de transición, comúnmente llamada zona de transición mexicana, es una de las zonas más diversas a nivel mundial, los famosos hotspots o puntos calientes, ¿no? Donde la diversidad de flora y fauna es una de las más ricas a nivel mundial. Y no solamente es la unión de estas dos grandes regiones biogeográficas, ¿no? Ustedes saben que el país geológicamente o orogenéticamente es muy, muy complejo, ¿no? Tenemos grandes sierras, Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, tenemos el eje neovolcánico, tenemos la Sierra Madre del Sur, tenemos la península de Yucatán, que es tropical, tenemos la península de Baja California, que tiene hábitos géricos. Entonces, se dan cuenta, tenemos esta gran gama biogeográfica, esta gran gama de distintos climas, de distintos hábitats, que ha generado o ha propiciado esta gran diversificación en muchos grupos de plantas y animales. Y en el caso de los arácnidos, en el caso de artrópodos, pues no es la excepción, ¿no? Pero no solamente es hablando en cuestiones macro, la presencia de ciertas áreas biogeográficas, ¿no? Sino también la adaptación a nuevos microambientes y roles ecológicos. Esto aunado a la innovación morfológica e incluso adaptaciones fisiológicas que ciertos grupos pueden tener, pues da como resultado la gran diversificación de ciertos grupos, ¿no? En este esquema les muestro un trabajo muy interesante que publicamos hace unos años con colegas alemanes, donde nosotros tratamos de demostrar, o más bien demostramos, cómo el microhábitat en ciertos grupos de arañas es muy importante para poder diversificarse, ¿no? En este caso estudiamos un grupo de arañas que ustedes seguramente conocen, las arañas patonas de la familia Pholcidae, que son comunes en las casas, y vimos que hay distintos grupos, ¿no? Que viven, hay unos grupos que viven en la hojarasca, hay otros grupos que llegan a vivir en espacios mucho más grandes donde tejen sus telas, y hay variación en el tamaño de las patas, incluso aquellas especies que llegan a vivir en zonas arbustivas o en la vegetación. Este es un trabajo bien interesante, ¿no? Donde nosotros mostramos también que el microhábitat es un agente muy importante que impulsa o moldea lo que es la diversificación en arañas, ¿no? Es un trabajo muy, muy bonito que publicamos hace ya un rato, ¿no? ¿Y dónde se ve reflejada esa diversificación? En los artrópodos, ¿no? Casi 3/4 partes de la diversidad de flora y fauna son artrópodos. Vivimos en un planeta colonizado por los artrópodos, y dentro del grupo de los animales, los artrópodos van en primer lugar, ¿no? Primero los insectos. A mí me gusta mostrar mucho siempre esta diapositiva
arriba, donde los insectos pues, tienen una diversidad abismal. Y en segundo lugar, los arácnidos, ¿no? Estos grupos megadiversos. Lo que son insectos y arácnidos se conocen como grupos megadiversos. Ya después tenemos otros grupos de invertebrados y los grupos de vertebrados que si ustedes ven la diferencia de diversidad, pues es considerablemente inferior, ¿no? Hablemos un poquito de arácnidos, ya entrando en tema. La diversidad de arácnidos no solamente es por el número de especies que podemos tener en alguna región del planeta, en algún país o en alguna reserva, sino también se ve reflejada en la gran diversidad, hasta incluso morfológica, que podemos llegar a encontrar en los órdenes distintos de arácnidos, ¿no? Actualmente se reconocen 11 u 12 grupos u órdenes diferentes, dependiendo de la clasificación, ¿no? Y no solamente es esta diversidad morfológica o diversidad de especies, sino incluso diversidad hasta en los hábitos o en el hábitat que ellos pueden llegar a ocupar, ¿no? Y ustedes saben, tenemos 3 grupos dentro de esta gama de arácnidos que representan o son de importancia médica, ¿no? Arañas y alacranes por ser especies o ser grupos de arácnidos que pueden llegar a inocular veneno, y el grupo de los ácaros que pueden llegar a ser vectores importantes de enfermedades. Entonces, si se dan cuenta, esta es gran parte de lo que es la diversidad en el grupo de los arácnidos, ¿no? Hablando un poquito de las arañas es un grupo bastante peculiar. Dentro de los artrópodos, yo les aseguro que es de los más fáciles de reconocer, ¿no? Características muy particulares, la presencia de la telaraña, ¿no? Estas estructuras para generar la telaraña, yo les apuesto que todos ustedes en algún momento de sus vidas han visto una telaraña, ¿no? Y esto nos habla de la gran diversidad de adaptación y colonización que han tenido estos grupos de artrópodos, de arácnidos, a distintos hábitats, ¿no? La presencia de pedipalpos modificados en el caso de los machos, pero lo más distintivo junto con la telaraña en el caso de las arañas es la presencia de quelíceros modificados con colmillos y una glándula de veneno, ¿no? Es de las cosas del por qué nosotros estamos participando en estas conferencias. Al tener esta capacidad de inocular veneno, pues eso nos genera un problema médico bastante importante, ¿no? En esta foto me gusta mucho, es de un libro interesante donde nos muestra las diferencias. La mejor forma de inocular veneno es hipodérmicamente, ¿no? La foto A, ustedes la conocen, es una aguja. En la foto B tenemos el colmillo de una serpiente, en la foto C es el colmillo de una araña y finalmente tenemos lo que es el telson, o en este caso el aguijón de un escorpión. Entonces, se dan cuenta, nosotros siempre realmente no innovamos, ¿no? Los humanos, lo que hacemos es repetir o imitar cosas que ya están en la naturaleza y que han aparecido desde hace miles o millones de años, ¿no? Es algo bonito de lo que nosotros tratamos de estudiar como biólogos, ¿no? Aquí podemos ver algunos esquemas, ¿no? De cómo se puede observar esta peculiaridad de las arañas, ¿no? Que tengan este colmillo y este opérculo donde pueden llegar a inocular veneno, ¿no? ¿Qué pasa en los oxeles? Esta es una foto bien interesante que tomó uno de mis estudiantes hace años, que es a una resolución de 100 micrómetros, es un aumento muy, muy considerable, y podemos observar cómo se ve un colmillo de una araña, ¿no? Esto no lo podemos ver a ojo simple, necesitamos otras técnicas para poder verlo, ¿no? Y el opérculo por donde se inocula el veneno, ¿no? Es un tema bien, bien fascinante. Hablemos de su diversidad y distribución de las arañas de importancia médica, ¿no? El grupo de las arañas, como les comentaba, es un grupo muy, muy diverso ecológicamente, que han conquistado prácticamente cualquier hábitat, ¿no? Podemos encontrar arañas en bosques de pino, en bosques de encino, matorrales, xerófilos, en selvas altas, selvas medias, desde el nivel del mar hasta alturas bastante considerables en los Andes, incluso en el Everest hay registros importantes de arañas. Entonces se dan cuenta, y en estas imágenes pues nos muestra la gran diversificación que hay, la gran forma que podemos nosotros encontrar en los distintos grupos de arañas, ¿no? Incluidas también aquellas que son de importancia médica. Hablando de arañas de importancia médica en el mundo, actualmente se conocen 129 familias, 4.226 géneros y más de 49.000 especies totales de arañas, ¿no? Y de toda esta gran diversidad de más de 49.000, menos del 1% se consideran especies de importancia médica. ¿Qué quiere decir? Que nos pueden llegar a generar un problema serio de salud, ¿no? De estos más de 4.000 géneros, solamente 6 géneros en el mundo nos llegan a nos llegan a generar algún problema médico por las mordeduras, ¿no? ¿Cuáles son esos géneros? Son estos 6, el género Atrax y Agronique, las famosas arañas telas de embudo, que son endémicas de Australia, el género Foneutria, las famosas arañas bananeras o plataneras que tenemos desde Centro y Sudamérica principalmente, el género Sicarius exophthalma, que se les conoce como arañas areneras por los hábitos que ellas tienen, que podemos encontrar en Centro y Sudamérica, y en el caso de exophthalma en África. Son grupos bien, bien interesantes. ¿Qué tenemos para México?
México. En México solamente tenemos estos dos géneros, ¿no? El género los oxeles, arañas violinistas, del cual Isa les hablará más adelante. Actualmente hay 40 especies en México. Y el género Latrodectus, las famosas Black Widow Spiders o arañas viudas negras, ¿no? Como le conocemos aquí en el país. 32 especies a nivel mundial y 3 especies hasta ahora se conocen para el país supuestamente, ¿no? Ya hablaremos de esta gran diversificación. Estas son algunas fotos representativas de los géneros de importancia médica en el mundo. Lo que tiene en la parte superior izquierda es el género Atrax y en la parte superior derecha es el género Funeutre. Si ustedes se dan cuenta, estas arañas son mucho más temperamentales que el resto de los géneros o especies de los otros grupos. ¿Qué quiere decir? Que la menor amenaza, pues esta es la posición que ellas siempre van a adquirir, ¿no? Te acercas más de lo permitido y te vas a llevar una buena mordida, y no cualquier mordida, te vas a llevar una buena mordida de importancia médico venenosa, ¿no? ¿Qué pasa con los otros grupos? Son arañas que tienen la capacidad de generar un problema serio médico, pero sin embargo no son tan temperamentales como las de arriba, ¿no? El género de arañas Exophthalma o sicarios, que son las arañas areneras, que son muy interesantes porque son parientes cercanas evolutivamente hablando del género los oxeles, pertenecen a la misma familia, incluso tienen la esfingomilinasa D, que es la que genera los problemas en los casos de los oxelismo. Y por otra parte, acuérdense, en México tenemos el género Latrodectus, que generan problemas de neurotoxinas, o en este caso latrodectismo, ¿no? ¿Qué tenemos en el país? Acuérdense, en México solamente tenemos estos dos géneros, ¿no? El género Latrodectus, que se conoce comúnmente como Cintlatlagua, esto viniendo del náhuatl, la del trasero rojo, viudas negras, araña capulina, por la similitud que tienen con el fruto del árbol del capulín. Por ahí hay un micrófono encendido, por favor. O araña cazampulga. ¿De dónde viene este término? Este término es bien interesante, es de un libro que publicó hace años el doctor Miguel Álvarez del Toro, uno de los zoólogos más importantes históricamente hablando en México, en el cual en su libro Arañas de Chiapas hace mucho referencia a lo que es la cazampulga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues básicamente son las viudas negras en el sureste mexicano. En el caso de los oxeles, pues los nombres comunes que todos, la mayoría de nosotros sabemos: arañas violinistas, arañas del rincón, araña reclusa, araña del cuadro o araña reclusa parda. Aquí en México fue desde los primeros grupos que acuñó el nombre de arañas violinistas. Sin embargo, pues en otros países, en Sudamérica, se les llega a conocer como arañas del rincón o arañas, incluso arañas del cuadro, ¿no? Entonces son nombres comunes que son útiles, pero regionalmente, ¿no? Pero nos hablan del mismo organismo. Actualmente hay 141 especies y en México tenemos 40 especies, ¿no? Y se siguen encontrando especies nuevas, seguimos trabajando en el laboratorio con descripción de estas especies, ¿no? Ya les hablará Isa de esto a detalle. Pues bueno, vamos a hablar del Latrodectus, ¿no? Vamos a empezar con este grupo de arañas que es bien, bien importante. El género Latrodectus, dentro de la familia Pteridae, son las arañas o representan las arañas que tienen el mayor tamaño, hablando en términos corporales, con el resto de los géneros. ¿Qué quiere decir? Que está en el género Latrodectus y de ahí para abajo, ¿no? Ya todas las otras especies o todos los otros géneros de la familia Pteridae son mucho más pequeños, ¿no? A nivel mundial hay 32 especies de este grupo, del género Latrodectus, y también se consideran de importancia médica por la capacidad de la alfa-latrotoxina que genera intoxicaciones, ¿no? En su veneno. ¿Qué tenemos para México supuestamente? Hasta el momento tenemos Latrodectus mactans, Latrodectus geométricos y Latrodectus hesperus, ¿no? Lo como más que nosotros conocemos o una supuesta amplia distribución en el país es Latrodectus mactans, que es esta especie bien peculiar, ¿no? Que podemos reconocer por el opistosoma, el abdomen globular oscuro y el famoso reloj o el patrón ventral en forma de reloj de arena. Es algo que a nosotros nos ayuda bastante a identificarla. Uno no necesita ser experto taxónomo, experto aracnólogo para poder identificar de manera fácil, ¿no? Los tapas juveniles son de colores mucho más claros, mucho más cafés, ¿no? Y otra cosa importante, creo que se me fue el internet un momento, ya regresé, creo que sí. Y una cosa importante es que en etapas juveniles es muy raro que haya accidentes, es casi imposible que una araña de Latrodectus tenga la capacidad de penetrar la piel humana, ¿no? Entonces la mayor parte de las intoxicaciones siempre es por adultos, sobre todo las hembras, ¿no? Que son las de mayor tamaño corporal. Hablando un poquito de su biología, las hembras llegan a tener entre 30 y 35 milímetros
de tamaño, los machos 12 milímetros, son 30 veces menores al peso de la hembra, ¿no? Esto es de los grupos dentro de zoología o en los grupos biológicos donde es más marcado el dimorfismo sexual. La longevidad de estas arañas va de 1 a 1.5 años y sobre todo cuando las mantenemos en cautiverio para ciertos estudios, pues dadas las condiciones que les damos en laboratorio, pues pueden vivir un poco más, ¿no? Hablando un poquito de su biología. Algo que es importante mencionar, la Trodectus tiene una especie introducida en México, que es la Trodectus geometricus. Esta especie viene del sur de África, entonces es una especie adicional, no nativa, que ya tenemos en América. ¿Cómo llegó a América? Pues desde hace décadas o incluso siglos, muy probablemente, por todo el comercio que ha habido entre continentes, ¿no? Esta especie la tenemos registrada desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia, entonces es una especie que se aclimata bastante bien, incluso la podemos encontrar en distintos climas, ¿no? Y también se debe considerar de importancia médica, ¿no? ¿Cómo reconocemos la Trodectus? Hace rato les comentaba esta peculiaridad, ¿no? El famoso reloj de arena, color rojo en la parte ventral del opistosoma, es la forma más fácil de identificarlo, ¿no? En el caso de la Trodectus es una característica importante. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar, no todas las Trodectus tienen esta característica, ¿no? Incluso hablando de las poblaciones en México, cuando hablamos a nivel de especie, en otras regiones del planeta incluso no llegan a presentar un patrón en forma de reloj de arena, ¿no? Puede ser una mancha roja, como algunas especies en Sudamérica o en Australia, pero no llegan a representar o a tener la forma de un reloj de arena, ¿no? Características generales del grupo, ¿no? En el caso de las hembras, muy rara vez llegan a presentar manchas. Ahorita vamos a hablar de un caso muy particular que se da hacia el occidente de México. En el caso del opistosoma, regularmente las hembras tienen puntos rojos o pueden tener el opistosoma completamente oscuro. Sin embargo, los machos siempre llegan a presentar estos patrones dorsales bastante marcados de líneas rojas, amarillas o incluso hasta blancas, ¿no? Es algo de la variación de coloración. Este esquema es bastante interesante, nos muestra los 40 patrones distintos que podemos llegar a encontrar en distintas poblaciones de la Trodectus. Esto hablando de lo que es el dibujito en forma de reloj de arena y ventral. Esto es el resultado de uno de mis estudiantes que está trabajando actualmente con la Trodectus en su maestría. Aquí podemos ver la gran gama de variedad que podemos encontrar, desde aquellos relojes de arena completos o incluso divididos, ¿no? Incluso también dentro de una misma población podemos llegar a encontrar algunas especies o algunos individuos de la Trodectus, perdón, sin este típico patrón en forma de reloj de arena, ¿no? Es una variación bastante grande, ¿no? ¿Qué pasa también? Ahí hemos encontrado en lo que hemos estudiado estas diferencias que hay en estructuras sexuales que nosotros como biólogos, como taxónomos, utilizamos para poder identificar las especies, ¿no? Entonces nosotros con la formación que tenemos como biólogos, como taxónomos, pues siempre estas diferencias muy sutiles hay que saberlas analizar. ¿De qué estamos hablando? ¿Es variación dentro de la especie morfológica? O a lo mejor estamos hablando de que tenemos un complejo de especies que no hemos podido o no tenemos la capacidad de discernir entre una y otra. Entonces ahí es donde nosotros entramos con distintas evidencias, con distintas técnicas de análisis para este tipo de datos, ¿no? Lo que ven aquí es las espermatecas internas de la hembra. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde almacena el esperma de los machos en el momento de cópula, y esto a nosotros como taxónomos nos ayuda mucho a la identificación. Aquí podemos ver lo que ven en las flechas, son los ductos copuladores. ¿Qué quiere decir? Cuando el macho copula con la hembra, introduce lo que son los émbolos, que básicamente el émbolo de los machos se ve como un sacacorchos que utilizamos nosotros para descorchar una botella de vino, prácticamente así se ve. Y lo que ven ustedes en oscuro, que son como unas esferitas que están en posición diagonal, son las espermatecas, es donde la hembra almacena el esperma al momento de la cópula con el macho. ¿Qué pasa con los estudios que hemos hecho hoy día? Pues hemos encontrado una gran variación, incluso dentro de una misma especie que supuestamente nosotros podemos identificar como una especie, ¿no? Sin embargo, pues eso deja muchas dudas de si realmente estamos hablando de una especie o estamos hablando de más de una especie, 2 o 3 o más de la Trodectus en México. Esto es parte de un proyecto y de un trabajo que estamos por publicar, que es resultado de la tesis de licenciatura de uno de mis estudiantes, de Alejandro Cabrera, de Alex.
donde este paper ya no tarda en salir, esperemos que ahora en septiembre, octubre, más tardar, en la Revista Mexicana de Biodiversidad, donde nosotros hacemos un poquito de distribución y modelaje de nicho ecológico, ¿no? Algunos comentarios biogeográficos y taxonómicos del género de arañas Latrodectus en México. Es un paper que va a ser sumamente importante para poder entender la gran diversificación que tenemos en México, ¿no? Entonces, como parte de estos resultados, lo que nosotros presentamos son estos mapas de distribución, pero aquí lo que vale la pena resaltar es que estamos mostrando los puntos que hay por cada una de las 3 o 4 o 5 supuestas especies que puede haber aquí en México en lo que son las distintas provincias biogeográficas. Las provincias biogeográficas en México están caracterizadas por ciertas variables tanto bióticas como abióticas. Entonces, México es muy, muy rico en distintos tipos, en distintas provincias biogeográficas, ¿no? Que están bien caracterizadas y obviamente pues esto también moldea lo que es la diversificación de ciertos grupos, ¿no? Estos son mapas de modelaje de nicho. ¿Qué quiere decir? Nosotros utilizamos ciertos algoritmos y ciertas capas medioambientales. Entonces, a partir de estos análisis, nosotros podemos hacer una predicción de cuáles son las regiones o cuáles son aquellas zonas en el país donde hay mayor probabilidad de encontrar alguna especie de Latrodectus, ¿no? En este caso, pues esto es un análisis para todo el género, ¿no? Pero esto nos habla mucho de cuáles son aquellas zonas en cuestión biológica, pero también hasta médica, ¿no? Donde puede haber una mayor probabilidad de accidentes por la mordedura de estas arañas, ¿no? Algo que llama la atención es que ustedes se dan cuenta en lo que es la Sierra Madre Occidental, pues no hay una predicción. ¿Por qué? Porque no son las condiciones suficientes para que estas arañas se establezcan, ¿no? Esto es un algoritmo, es un método bastante útil a nosotros como biólogos para poder analizar, para poder interpretar cuál es la distribución y concluir ciertas situaciones cuando estudiamos estos grupos, ¿no? Esto es para Latrodectus mactans, es algo también que hicimos dentro de este trabajo. Todos estos puntos representan algún registro, ya sea de campo, de colecciones, etcétera, etcétera, o de material revisado en laboratorio, y de igual manera, ¿no? Hay ciertas predicciones hacia gran parte del país, sobre todo en lo que es la parte centro, que es la parte del país donde tiene la mayor densidad poblacional y también donde se hacen o se han hecho la mayor parte de las colectas, ¿no? Hacia la parte noroeste del país, pues hay menos registros y pues obviamente, ¿no? Todavía falta mucho trabajo de campo, todavía falta ir a hacer varias colectas a esas zonas para poder ver qué es lo que tenemos ahí en cuestiones de especies de Latrodectus, ¿no? Latrodectus geométricus igual es una especie que se ha adaptado bastante bien aquí en México. Hace unos años platicando con el doctor Ponce, él es uno de los aracnólogos importantes que está en Morelia, él me comentaba que hace 10, 15 años en lugares en Michoacán donde encontraban Latrodectus mactans, ahora lo único que encuentran es Latrodectus geométricus. Entonces hay una dinámica ecológica, ¿no? Esta especie que es introducida, que viene de otro continente, al parecer puede llegar a desplazar alguna o a varias de las especies nativas que tenemos en México, ¿no? Toda la pregunta del millón aquí, Latrodectus mactans, una o varias especies, ¿no? Nosotros cuando empezamos con este proyecto, ya tenemos algunos años con esto, empezamos a ver y a revisar material en el laboratorio bajo el microscopio. Entonces nosotros empezamos a clasificar, esto es parte del proyecto de Alex, los tipos de variación que nosotros podemos llegar a encontrar en Latrodectus supuestamente mactans de México, ¿no? Entonces lo que encontramos fueron 8 tipos distintos, ustedes vean, ¿no? Son patrones dorsales, hablando exclusivamente de las hembras, que son muy diferentes, ¿no? Vean el patrón dorsal. Entonces nosotros siempre hemos tenido esta idea, ¿no? En redes sociales, en grupos de naturalista, hay fotos y automáticamente asumimos el Latrodectus mactans. Geométricos no hay problema, es una especie bastante fácil de reconocer, pero en mactans siempre asumimos eso. Sin embargo, nosotros como biólogos, como taxónomos, cuando empezamos a ver estas características o estos caracteres con lupa, empezamos a encontrar cosas bien, bien interesantes, ¿no? Estos patrones, realmente se trata de variación intraespecífica o dentro de una misma especie, o estamos hablando de distintas especies aquí en México que todavía no hemos diagnosticado, ¿no? Otra de las cosas importantes, ¿no? Siempre asumimos que el Latrodectus mactans tiene una forma muy peculiar de dispersión y que tiene una amplia distribución por la capacidad de dispersión que tienen estas arañas. En algunos grupos de arañas, las arañas se dispersan por un método que se llama ballooning o aerotransportación, que no es una traducción apropiada, pero sirve mucho para explicarlo, ¿no? ¿Qué hacen las arañitas cuando son crías? Se suben a alguna parte alta, secretan un hilo de seda y por corrientes de viento pueden viajar o volar, entre comillas,
varios kilómetros. Entonces, esto es una de las explicaciones que siempre asumimos, ¿no? Es que Mactans está en todo México porque tiene esta capacidad de dispersión. Pero acuérdense, también las capacidades de dispersión en las especies son limitadas, ¿no? No me imagino a una de estas arañitas atravesando el volcán del Iztaccíhuatl de esta parte y llegando hasta Cuernavaca volando, porque son barreras geográficas, son barreras importantes que limitan la dispersión de ciertas especies, ¿no? Entonces nosotros al analizar esto biogeográficamente nos hemos dado cuenta de cosas bien interesantes, ¿no? Que muchas de estas supuestas variaciones dentro de Mactans en realidad son variaciones geográficas bien marcadas, ¿no? Esta que vemos, el tipo 8, que es hasta hacia Morelos, bajando lo que es ya el neotrópico, Michoacán, Guerrero, partes de Jalisco, incluso Nayarit, es un patrón de arañas del Latrodectus, supuestamente Mactans, que son bandeadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen estos patrones rojos hacia los lados, y es bien característico de esta zona del país. Si nosotros comparamos esas Latrodectus con las que están del otro lado del eje neovolcánico, hacia lo que es Hidalgo, hacia lo que es Querétaro, Tlaxcala, Puebla, es muy diferente el patrón y otras características morfológicas que nosotros hemos analizado. Entonces se dan cuenta, pues no es casualidad, no es una simple variación, ¿no? Ahí hay una información adicional biogeográfica que nos está diciendo que muy probablemente, y yo les aseguro en unos años lo vamos a demostrar, hay muchas más especies de Latrodectus en México de lo que nosotros creíamos, ¿no? ¿Qué pasa hacia el norte también, hacia lo que es el Bajío y el Altiplano? Estamos encontrando cosas bien interesantes, ¿no? Cosas que son bien diferentes a lo que es el centro del país. Entonces, morfológicamente tenemos cierta evidencia de que muy probablemente esas poblaciones se traten de otras especies diferentes, ¿no? En el caso de Chiapas también, en el caso de la península de Yucatán, nos faltan estudios, Baja California, etcétera, etcétera. Son zonas que faltan muestrear, pero que sin embargo, con lo que tenemos hasta el momento, podemos ir haciendo conclusiones preliminares, ¿no? Y acuérdense, ¿no? Las provincias biogeográficas o la complejidad biológica en México pues, es muy grande, ¿no? Tenemos un montón de provincias biogeográficas que incluso dentro de cada una de estas provincias hay ciertas ecorregiones que están moldeadas por la precipitación, por la temperatura, por la humedad. Entonces, todos estos ambientes, todos estos cambios en lo que es el microhábitat de estas arañas también fomentan o impulsan lo que es la diversificación de estos grupos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el laboratorio? Esto es parte de la tesis de maestría de uno de mis estudiantes, de Alex, donde estamos no solamente estudiando la parte morfológica, sino incluso ya estamos analizando genoma mitocondrial, ¿no? En este caso estamos utilizando ciertos marcadores que nosotros como taxónomos, como biólogos, nos resultan muy útiles, ¿no? Y podemos discernir, dada la variación genética, o en este caso las distancias genéticas que hay de una población o de un individuo a otro, si estamos hablando del mismo linaje, que quiere decir la misma especie, o estamos encontrando distintas especies, ¿no? Aquí podemos ver distintos agrupamientos que nos hablan de posiblemente especies diferentes, ¿no? Especies que ya están descritas como Latrodectus catipo, Latrodectus hasselti, Latrodectus geometricus, que sabemos que viene de África, perdón, entre otras especies, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer esto en cuestión con las especies o poblaciones mexicanas? Estamos encontrando cosas bien interesantes, ¿no? Ya sabemos que en Baja California, lo que tenemos en Baja California es muy parecido a lo que hay en California, en Estados Unidos, que es Latrodectus hesperus. Entonces ahí ya tenemos una evidencia adicional que lo que está en la península de Baja California no es una especie nueva, pero sí es Latrodectus hesperus que ya se había registrado en Estados Unidos, ¿no? Otras cosas importantes que hemos encontrado con citocroma oxidasa 1 mitocondrial, ¿no? Tenemos ciertos grupos en lo que es la parte centro de Tlaxcala que al parecer están formando un agrupamiento, un clúster, ¿no? Cada una de estas ramitas o nombres que ven, pues es un ejemplar, es un individuo, es una secuencia mitocondrial para ese individuo de esa población, de esa probable especie putativa. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que muy probablemente, todavía no terminamos esta investigación, seguimos sacando más datos, Alex sigue trabajando en esto, muy probablemente la diversidad de Latrodectus en México está subestimada, ¿no? Vean, por ejemplo, la especie del occidente, ¿no? Se separa totalmente del resto de las especies, hablando en términos genéticos. Entonces, hay una señal fuerte, no solamente morfológica, con este patrón dorsal de diferencia de coloración, ¿no? Sino también hay una diversidad, una diferencia genética importante que nos puede ayudar a investigar esta diversidad subestimada en México, ¿no?
¿Qué falta aparte de esto? Pues no solamente la evidencia genética o morfológica, sino incluso qué otros datos podemos sacar, ¿no? ¿Cómo es la conducta sexual entre estas arañas, ¿no? ¿Cómo varía entre una población de una especie con otra población de la misma especie o de diferentes especies, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? Son cosas que seguimos investigando y que esperemos en un par de años o 3 años máximo podamos responder, volverlo a presentar y decirles, en México hasta ahorita tenemos 5, 10, 15, 20 especies diferentes del Atrodectus, ¿no? Y no estar con la misma idea de que siempre es Mactan, si nada más tenemos 3, ¿no? Hay países como Argentina. Argentina es más grande que México, hablando en términos territoriales, pero mucho menos diverso, ¿no? Y en Argentina hay 9 especies de Latrodectus, mientras en México tenemos supuestamente 3. Entonces son cosas que biológicamente pues no hacen sentido, ¿no? Y ahorita ustedes se van a dar cuenta en la parte de los oxeles cómo la diversidad en México en ese sentido es abismal, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte. Yo les hablé ahorita muy general de lo que es la Atrodectus, de lo que se está haciendo y qué es lo que estamos encontrando. Y a continuación, la maestra en ciencias Isabel Navarro pues nos va a hablar de la parte de género, los oxeles. Entonces voy a dejar de compartir, Isa, para que te presentes tú y puedas proyectar, ¿no? Sin problema. Sí. Creo que ya se ve, ¿no? Ya se ve, Isa, muy bien. Ok. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las arañas violinistas, en este caso las del género Loxosceles. A ver, pongo mi puntero nada más. Listo. Bueno, en cuanto a generalidades, como ya mencionaba el doctor Alejandro, estas arañas pertenecen a la familia Sicaridae, junto con otros 2 géneros que son Exophthalma y Sicarius. Estas arañas se les conoce comúnmente como arañas violinistas, debido a que presentan en el cefalotórax, en esta parte de enfrente, un patrón dorsal en forma de violín. Son consideradas arañas de importancia médica toxicológica, debido a que su mordedura ocasiona una actividad necrótica en la piel causada por la enzima llamada esfingomyelinasa D. A nivel mundial se han descrito 141 especies y México es el país que tiene la mayor diversidad a nivel mundial. En este caso con 40 especies, lo que representa casi el 30% de la diversidad mundial. De estas 40 especies tenemos 2 introducidas en México. La primera es Loxosceles reclusa, que viene de Estados Unidos y se encuentra en Tamaulipas, y la segunda es Loxosceles rufescens, que viene del Mediterráneo y se encuentra con registro en Chihuahua. En cuanto al hábitat donde nosotros las hemos colectado, principalmente son selvas bajas y matorrales xerófilos, aunque también las podemos encontrar en ambientes tropicales como bosques mesófilos y selvas altas, aunque aquí la diversidad de este género es más baja. En cuanto a los microhábitats, las podemos recolectar en saguaros, opuntias, biznagas secos, entre los agaves secos, entre la hojarasca, bajo las rocas, y en las cuevas estas arañas son muy comunes, ya sea en la entrada de las cuevas, en las grietas o en las zonas de penumbra. Son consideradas arañas sinantrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las podemos encontrar dentro de nuestras casas, ya sea en ambientes rurales o urbanos. Dentro de nuestras casas ellas van a encontrar la temperatura adecuada y el alimento para ellas poder existir. Se pueden encontrar dentro de los closets, las alacenas, lugares por donde lo regular no movemos tanto, y para ellas es un buen lugar para establecerse. Son principalmente de hábitos nocturnos, lo cual quiere decir que presentan la mayor actividad durante la noche, ya sea para buscar pareja o para buscar alimento. Presentan una baja dispersión a diferencia del género Latrodectus, que ya que estas utilizan el ballooning. En el caso del género Loxosceles, estas se distribuyen en distancias cortas y lo hacen muy lentamente, ya que no presentan esta capacidad para dispersarse por medio de la tela. En cuanto a diversidad del género Loxosceles, se han descrito 7 grupos de especies, esto para hacer más fácil la clasificación de estas 141 especies que existen. Y esta clasificación está basada en los caracteres morfológicos de los pedipalpos, que es la estructura que nosotros utilizamos para reconocer a los machos. En este caso, en América se han descrito 6 grupos y para África un grupo nada más. En este caso, el grupo reclusa es el que presenta la mayor diversidad de especies con 56, y aquí es donde encontramos a todas las especies que están en Norteamérica.
En cuanto a la diversidad de especies, México es el que cuenta con el mayor número, con 40 especies, le siguen Perú con 19, Brasil con 18 especies y Estados Unidos con 13. En cuanto al grupo reclusa, como ya mencioné, tiene una distribución desde Canadá, Estados Unidos, México y las principales islas de las Antillas, como son Cuba, Haití y Jamaica. En cuanto a la diversidad, en Estados Unidos se tienen registradas 3 especies, de las cuales 2 son introducidas, y México, como ya hemos mencionado, son 40 especies con 2 introducidas. Para Canadá, como es un lugar muy frío, no se tienen como tantos registros de estas arañas, o no hay registros oficiales, sino más bien son registros que las personas suben a esta página que se llama Reclusor.not, que es una página de ciencia ciudadana, donde suben sus fotos para que se puedan identificar, pero no hay ningún registro oficial o descripciones de nuevas especies. Hablando un poco de México, aquí tenemos estos mapas de mi compañera Mayra Cortés, son desde 2018, falta actualizar con algunos nuevos registros, pero bueno, lo que podemos observar aquí para la región noreste, se tienen hasta 2018 se tenían 113 registros con 16 especies, y vemos que la mayor número de registros se concentra en esta parte de Baja California Sur y en esta parte de Sonora y Sinaloa. También tenemos la región noreste, que en este caso presenta 82 registros con 2 especies, y la mayor diversidad se presenta en esta zona. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué. Tenemos a la región centro-occidente, que es la que presenta el mayor número de registros con 218 y 3 especies distribuidas. Aquí podemos observar que la mayor número de registros se encuentran en esta parte del centro. Y en cuanto a la región sureste, se presentan 69 registros de 4 especies, y la que presenta la más amplia distribución es Loxosceles yucatana. Bueno, y la distribución en estas especies está ligada principalmente al tipo de vegetación, como son selvas bajas, caducifolias, matorral xerófilo, matorral saúco-caule, bosque espinoso y selva mediana, y en menor medida en selva alta perennifolia. Este es un poco hablando ya de las provincias biogeográficas. Este mapa, aquí cabe mencionar que las arañas del género Loxosceles están distribuidas en todos los estados de México. El mayor número de registros los presenta Guerrero, Morelos y Baja California Sur. Y el mayor número de especies, Baja California Sur y Sonora. Aquí podemos observar los mayores números de registros que se encuentran en estas zonas, en la cuenca del Balsas, en la Sierra Madre del Sur, en la Sierra Madre, bueno, aquí antes de la Sierra Madre Occidental, y en la Sierra Madre Oriental. Y aquí, bueno, esto que le señalo en azul, lo señalo porque son registros que falta por meter en los mapas. Estos son de 2018, pero bueno, con las salidas que se han hecho, pues ya aumentó el número de registros para estas zonas. Y bueno, la pregunta pues del millón, ¿por qué en México tenemos esta amplia diversidad de arañas violinistas? Pues bueno, aquí podemos observar en este mapa el relieve que presenta. Y bueno, estos cambios en el paisaje o la orogenia que presenta México, la formación y la alteración de los distintos montañas o regiones biogeográficas que presenta, promueven la exposición alopátrica a través de la vicariancia. Aquí podemos observar la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y el eje volcánico transmexicano, que juegan un papel importante para que el género Loxosceles tenga esta amplia diversidad de especies y para que se dé esta distribución en México. Otra de los factores que ayudan o promueven a esta diversidad son las regiones biogeográficas. Si extrapolamos aquí los puntos marcados, el mayor número de registros se encuentran en la faja volcánica transmexicana, la cuenca del Balsas, la Sierra Madre Oriental, la zona tamaulipeca, y también las tierras bajas del Pacífico y Sonora. Y las ecorregiones son otro factor que juega un papel muy importante para la amplia diversidad de especies del género Loxosceles en México. En este caso, la distribución de las especies del género Loxosceles está ampliamente ligada al tipo de vegetación, así como la estacionalidad, la temperatura y las temporadas de lluvias. En este caso, pues la mayoría de los registros los encontramos en esta zona, en esta otra de aquí y en esta parte de Baja California Sur. Entonces, estos son los 3 factores que se podría considerar
que, bueno, nosotros estamos hipotetizando que podrían generar o que son causantes de esta amplia diversidad del género Loxosceles en México. Y en cuanto a proyectos actuales, ahorita estoy realizando mi tesis de doctorado bajo la dirección del doctor Alejandro Valdés Mondragón, donde tratamos nosotros de explicar los procesos que dieron origen a la diversificación de las especies del género Loxosceles en México. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, con las distintas colectas que hemos hecho, ahora estamos haciendo toda una revisión e identificación del material, tanto de hembras como de machos, para poder llegar a especie. Aquí cabe mencionar que la identificación del género Loxosceles es muy complicada, porque presentan receptáculos seminales y pedipalpos muy sencillos, por decirlo de alguna manera, con lo cual se llegan a confundir en ocasiones con otras especies y esto hace muy difícil la identificación, por lo cual también nosotros estamos haciendo uso de las herramientas moleculares. En este caso son mis árboles que he generado del proyecto de doctorado. Hasta el momento tenemos secuenciadas 25 especies de las 40 especies que hay en México. Estos son algunos de los resultados que se presentan. Tengo especies de la zona centro, de la costa del Pacífico, del Golfo de Baja California. Y bueno, también metimos algunas especies de las Antillas para hacer algunos análisis. Y bueno, pues en este caso, las filogenias, aunado a análisis de datación molecular, nos permiten estimar los tiempos de origen y diversificación, para así nosotros posteriormente discernir a qué se deben la amplia diversidad del género Loxosceles en Norteamérica y qué factores son los que han influido para que tengamos esta amplia diversidad del México. Y bueno, a manera de conclusiones, la amplia diversidad tanto de especies del género Loxosceles como Latrodectus está ligada a las barreras biogeográficas, principalmente a las provincias biogeográficas, y a la distribución de las ecorregiones y a los distintos tipos de microhábitats que pueden ocupar dentro de estas. También la diversidad de arañas de importancia médica, tanto de Latrodectus y Loxosceles, nos hemos dado cuenta que está subestimada. Hemos encontrado especies putativas tanto para Loxosceles y Latrodectus, que bueno, pues nos dice que aún falta mucho por hacer y por seguir estudiando con estos dos géneros en México. Y bueno, ¿qué falta por hacer? En este caso, pues análisis de datación de linajes para corroborar estas especies y ver a qué se debe esta amplia diversidad. Si se debe a este surgimiento del cinturón volcánico transmexicano, que fue un impulsor o que pudo haber sido un impulsor de la diversificación del género Loxosceles en Norteamérica y principalmente en México. Bueno, por nuestra parte sería todo. Les dejamos nuestro contacto, el del doctor Alejandro Valdés Mondragón, y mi contacto también, si tienen alguna duda o pregunta. Y bueno, en este caso pues sería todo. Les agradecemos mucho, maestra Isabel Navarro, al doctor Alejandro Valdés. Vamos a dar un minutito en lo que los asistentes ponen sus preguntas en el chat para comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Ya se encuentra abierto el chat para que ahí las puedan poner. Con confianza, o si no quieren en el chat, a lo mejor por el micrófono, ¿no? La primera pregunta, una que nos envían aparte es, ¿qué debo hacer si encuentro alguna araña de importancia médica en mi casa? Isa, ¿quieres responderla? Sí. Bueno, pues en este caso mantener la calma. Estas arañas no son agresivas, su visión es muy mala, entonces no están ahí como para atacarnos. Lo que podemos hacer es usar la técnica del vaso y el papel. En este caso, bueno, no tengo un vaso, pero tengo este papel. Vamos a figurar que este es un vaso y tenemos una hoja de papel. Nosotros ponemos el vaso sobre la araña, la atrapamos y por abajo deslizamos una hoja de papel para poder sellar la salida de este ejemplar. Lo volteamos y lo sacamos a una zona donde nosotros nos sintamos seguros de que ya no nos va a hacer, bueno, ya no sintamos ese peligro de que nos pueda ocurrir algo con estos bichos. Es una manera, pues, de hacer, bueno, de aplicar si nos encontramos un ejemplar de importancia médica o cualquier araña dentro de nuestras casas. Gracias.
La siguiente sería, de las 12 especies, ¿cuál es la de mayor importancia médica? Bueno, aquí yo lo contesto, Isa. Aquí lo importante aclarar es que estamos de entrada hablando primero de dos géneros, ¿no? ¿Qué es un género? Pues es un género, categoría taxonómica que alberga varias especies que pertenecen o que tienen ciertas características. Aquí no podemos hablar de dos especies porque son dos géneros diferentes. Acuérdense, en lo que es el género Latrodectus tenemos 3 especies hasta el momento en México, y del género los oxeles tenemos 40, ¿no? Más varias especies nuevas que tenemos ahí en el laboratorio por describir. Es importante mencionar que los venenos son bien diferentes, ¿no? Por un lado tenemos una neurotoxina, en el caso del Latrodectus, la alfa-latrotoxina, que bloquea canales de sodio-potasio. Entonces el veneno afecta a lo que es sistema nervioso central, es una neurotoxina, y en el caso de los oxeles, pues es una necrotoxina. La esfingomilinasa lo que genera pues es muerte tisular o muerte de tejido. Entonces, depende de varios factores, ¿no? De entrada pues, son diferentes tipos de veneno, y pues también depende, no lo mismo un bebé que se ha mordido por una de estas arañas, una persona que tiene una masa corporal de 70 a 80 kilos, incluso el estado físico que tenga esa persona en comparación con un anciano de más de 70, 80 años. Entonces, todas estas variables son muy importantes. No podemos decir que una es más venenosa que otra, porque la bioquímica incluso del veneno, a partir de eso, pues es bien diferente, ¿no? Y otras características que son distintas en cada grupo de arañas, ¿no? Gracias, Alex. La siguiente es, ¿cómo identificar una telaraña o un nido de Latrodectus? Yo la respondo, Isa, si quieres te dejo las del Oxford y me dejas las del Lato. Bueno, de entrada las arañas no hacen un nido como tal, ¿no? Lo que hacen regularmente todas las arañas es crear un capullo, digamos, o lo que es un ovisaco, un saco de huevos, que lo tejen las hembras. Es un tipo especial de telaraña, incluso tienen órganos o glándulas especiales corporales en el abdomen para poder secretar este tipo de araña, para poder hacer estas otecas o ovisacos. En todo lo que hace la arañita hembra, hace un saquito de telaraña y ahí deposita los huevecillos. Dependiendo del grupo, dependiendo de la especie, puede ser desde 20, 30 huevecillos, hasta hay registros de arañas que llegan a poner hasta 2000 huevecillos, ¿no? Entonces, en realidad, luego tenemos esa idea de que no, es que ponen un nido como tal, pero en realidad lo que hacen las arañas, pues no ponen un nido, lo que ponen son varios sacos de huevos, que son unas bolitas que dependiendo del grupo, en Latrodectus siempre la vamos a encontrar colgado de su telaraña, y en los oxeles pues, siempre la vamos a encontrar pegada al sustrato, ¿no? Y eso, 2 ejemplos muy simples. En arañas hay cantidad de ejemplos diferentes. Hay arañas que llegan a poner ovisacos uno pegado al otro, ¿no? En la vegetación, o hay arañas incluso que las hembras cargan el ovisaco con los colmillos, o incluso lo llegan a portar en la parte posterior de las hileras, lo pegan con telaraña y van las hembras felices con su saquito de huevos, ¿no? Entonces las arañas no hacen nidos como tal, pero sí tienen esta capacidad de generar 1, 2 o más ovisacos, ¿no? No es raro que en el caso del Latrodectus las hembras lleguen a poner hasta 3 ovisacos, en cada ovisaco llegan a poner hasta 300 huevecillos o 400, ¿no? Afortunadamente no todos estos huevecillos cuando eclosionan las crías llegan a etapa adulta, ¿no? Solamente entre el 5 y el 10% de estas arañitas cuando nacen llegan a etapa adulta, que son las que luego vemos y con las cuales tenemos accidentes. Si de ese total de arañitas el 100% fueran viables o llegaran a etapa adulta, pues imagínense, ¿no? Tendríamos serios problemas de mordeduras por arañas, pero afortunadamente, pues solamente entre el 5 y el 10% de estas arañitas de cada ovisaco llegan a etapa adulta y llegan probablemente a generarnos un problema médico, ¿no? Muchas gracias. La siguiente, ¿existe algún tipo de investigación para poder encontrar los usos médicos del veneno de los ejemplares? Isa. Bueno, en este caso sí hay investigaciones. Yo creo que aquí en alguno de los expertos de RecTalks nos pudieran apoyar con esa pregunta de los médicos que trabajan con la parte de venenos, pero sí, de entrada sí existen investigaciones acerca de los venenos de estas arañas. Gracias. Igual, ahorita al final podemos abrir los micrófonos a alguno de los médicos que se encuentran presentes para que nos puedan complementar la respuesta. La siguiente es,
¿En la Ciudad de México hay arañas de importancia médica? Isa, si Sí, quieres. sí hay arañas de importancia médica. De hecho, hace poco se describió en 2019 Loxosceles tenochtitlan, que bueno, tiene registro dentro de una casa. Es la primera araña que se encuentra con localidad tipo dentro de una casa, y también tenemos registro de Latrodectus. Gracias. La siguiente, ¿sería posible que los quelíceros de una Latrodectus penetren la piel de un elefante? No, yo de entrada, yo creo que ni se podría acercar un elefante, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, ¿no? Yo les aseguro que es muy improbable, ¿no? La dureza de la piel de un elefante, de un paquidermo a un primate, ¿no? Lo que les mencionaba hace rato, ¿no? En caso de los accidentes con humanos, la mayor parte de los accidentes son con ejemplares adultos, sobre todo hembras y machos, ¿no? Que tienen la capacidad de penetrar con los quelíceros lo que son la piel humana, ¿no? Nosotros en campo muchas veces cuando encontramos Latrodectus que son juveniles las podemos manipular, no hay problema, incluso algunas, los oxeles que son muy pequeñitas, es la misma situación, los quelíceros son tan pequeños que mecánicamente es casi imposible que penetren la piel humana, ¿no? Y mucho menos la piel de un elefante, de un mamífero de esas proporciones, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Siempre los accidentes que hay con arañas en nuestras casas o nuestros trabajos son con ejemplares adultos, sobre todo las hembras en el caso del Latrodectus, y en el caso de los oxeles, curiosamente luego llega a ser con los machos. ¿Por qué? Los machos son errantes en el caso de los oxeles, entonces no es raro que en temporada de lluvias o en temporada reproductiva, que estamos hablando precisamente en estos meses, de repente la gente tiene esta idea o este mito, ay no, es que ahí tengo una plaga de arañas, vivo en Morelos y hay una plaga de Latrodectus y de los oxeles. No, no es que hay una plaga, sino más bien es la etapa reproductiva donde hay las condiciones de temperatura, de humedad por las lluvias, la vegetación atrae insectos, y ¿de qué se alimentan estas arañas? De todos estos insectos. Entonces las arañas no son tontas, dicen, y no me conviene reproducirme en temporada fría porque seguramente toda mi descendencia va a morir, ¿no? Entonces estas temporadas del año son importantes para los ciclos vitales de estas especies. Entonces sí hay que tenerlo en consideración. Porque en el caso de los oxeles muchos de los accidentes son por machos, porque en estas épocas son errantes los machos, ¿no? Entonces acuérdense, son arañas nocturnas. La hembra está en su telaraña a gusto, calientita, feliz de la vida, y el macho es el que sale en busca de las hembras, ¿no? Por un lado sale en busca de presas para poder alimentarse, pero también sale en busca de hembras para poder copular, ¿no? ¿Y qué pasa en esa búsqueda? Pues ahí es donde se meten a la ropa, ahí es donde se meten a los zapatos, se meten en cajas almacenadas, y ahí es donde luego vienen los accidentes, ¿no? No es casualidad, tiene que ver con la biología de estas especies, ¿no? Muchas gracias. La siguiente es, ¿por qué creen que en Jalisco solo hay registro de una especie de Loxosceles, siendo un estado mediano y con bastante diversidad de ecosistemas? Isa, tú eres de allá, entonces. Bueno, en este caso hay una compañera que está trabajando con este tema de la parte del occidente, ya que ahí solo tenemos el registro de Loxosceles Colima. Pero pues nosotros hipotetizamos que no solo existe esta especie de amplia distribución, sino que más bien hacen falta estudios en este caso para esta zona. Y es lo que ahorita está haciendo mi compañera Alma para probar esta hipótesis, ¿no? De que ya se sabe, ¿no? Que la diversidad de Loxosceles en México está subestimada y posiblemente haya ahí más especies de las que, bueno, se mencionan actualmente. Sí, hay algo importante recalcar, bien comenta Isa, ¿no? Es un proyecto que está realizando una de mis estudiantes y hemos encontrado cosas bien interesantes en esa parte, ¿no? No solamente en Jalisco, sino lo que es Jalisco, Colima, Michoacán, lo que siempre nosotros o anteriormente habíamos identificado como los oxeles Colima. Es un complejo de varias especies, ¿no? Que afortunadamente hoy con las herramientas que hemos utilizado, que Alma, mi alumna, ha estado utilizando en cuestión molecular, pues hemos podido indagar un poquito más y hemos encontrado que la diversidad, la que es el occidente, pues está subestimada. Hay muchas más especies que solamente los oxeles Colima, que regularmente es lo que se conoce para Jalisco, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice,
¿Es confiable identificar a nivel especie los ejemplares machos del género Latrodectus por el número de vueltas en el émbolo? Mira, sí y no. Sí, cuando tú estás hablando de separar, por ejemplo, Latrodectus mactans de Latrodectus hésperos y de Latrodectus geometricus. Latrodectus geometricus es bien fácil, incluso tú ni siquiera necesitas ver el número de vueltas del émbolo del pedipalpo del macho. Tú sabes con la coloración somática o morfológica que es esa especie. Con hésperos es similar. ¿Qué pasa con mactans? Lo que hemos estado revisando de mactans, que es lo que les comentaba, aparte de lo que está haciendo Alex ahorita en la maestría, estamos viendo que hay variación en el número de vueltas de los pedipalpos, ¿no? Entonces hay que entender esa variación, ¿no? No concluir y lo más simplista es decir, no, pues es variación dentro de la especie, entonces el mactans puede tener 3, 4, 5, 6 vueltas, es bien variable. No, no es cierto, en realidad ahí hace falta todavía mucho estudio, ¿no? Y hay que echarle ojo a otras características. Nosotros siempre como aragnólogos, como biólogos o como en este caso taxónomos, siempre le damos demasiado peso a lo que es estructuras genitales, porque tradicionalmente o históricamente la taxonomía en arañas siempre se basa en estructuras sexuales, ¿no? Son estructuras que han evolucionado diferente a otras estructuras somáticas, ¿no? Una evolución mucho más rápida en estas estructuras. ¿Por qué? Porque son mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay otras características dentro del cuerpo o características somáticas que también nos han llegado a separar, y no solamente en este grupo de arañas. Hay cantidad de trabajos donde otros aragnólogos han usado, dicen, no me sirven las características genitales, pero sí me sirven los patrones de coloración, la proporción de ciertas estructuras de las patas, el grosor de las patas. Entonces, hay que explorar, ¿no? Hay que ver, pero hay que aprender a observar estas diferencias muy, muy sutiles, no solamente en cuestiones de datos muy, muy clavados, como es la genitalia en machos y en hembras, sino también qué otras estructuras, qué otras características o caracteres yo estoy viendo para que yo pueda discernir si esto se trata de una especie o se trata de otra. ¿Cómo hacemos eso? Pues viendo el mayor número de ejemplares. Tú no puedes concluir muchas veces este tipo de estudios con 2, 3, 5, 10 ejemplares. Esto es revisar cantidad de ejemplares de diferentes poblaciones, de diferentes especies, poblaciones, para poder discernir y ser conclusivos. ¿Esto es variación? Sí. Esto deja de ser variación y de aquí para acá ya tenemos otra especie, ¿no? Es algo que nosotros estamos encontrando, al menos en Latrodectus, y en los oxeles es lo mismo. Muchas gracias. La siguiente, ¿cuáles son los depredadores naturales tanto del Latrodectus como de los oxeles? Isa. Bueno, pues en este caso, desde reptiles, aves, son los que se alimentan de las arañas en general. Incluso otras arañas también se llegan a alimentar de estos géneros. Y bueno, pues serían los depredadores, en este caso, naturales de las arañas. Sí, y algunos también llegan a ser parasitoides, ¿no? Hay algunas avispas, algunas mosquitas que también llegan a parasitar, incluso lo que se alimentan de los ovisacos que están, de los huevecillos que están dentro de los ovisacos, ¿no? Entonces estas arañas también, así como son depredadoras, también hay un montón de cosas que las pueden depredar, incluso otras arañas, ¿no? Por ahí hay un mito, ¿no? De que no, la araña tigre, ¿no? La araña escupidora del género Citodes son controladores naturales de los oxeles. Y eso en realidad pues, se debe a una o dos observaciones que a alguien en Chile se le ocurrió subir, y ahí tienes otro mito, ¿no? De que, voy a aventar citodes en todos lados de mi casa para que acaben con los oxeles. Y en realidad no, simplemente es parte de la dinámica que hay entre las redes tróficas con diferentes especies, diferentes grupos, ¿no? Y no podemos decir con una o dos observaciones que una araña que se está comiendo a uno de los oxeles ya es controladora de esa especie, para nada, ¿no? Se necesitan mucho más número de observaciones y una investigación mucho más a detalle, ¿no? Pero sí hay otras arañas definitivamente que se alimentan de los oxeles y del Latrodectus. Gracias. La siguiente es, referente a estos dos géneros, ¿qué se sabe al respecto de la ecología dentro de las zonas urbanas? Es decir, ¿hay una mayor abundancia? Y si es así, ¿es por las contracciones urbanas y se deben conservar las arañas de importancia médica?
Mira, hace unos años una de mis estudiantes en la ciudad de Chilpancingo, ella estuvo aquí en Tlaxcala, hizo la maestría, pero en la licenciatura hicimos un estudio de las arañas urbanas de la ciudad de Chilpancingo, un trabajo bien bonito que realizaron Pau y Susi. Ellas encontraron cosas bien interesantes. En ese estudio nosotros clasificamos, dependiendo del grado de urbanización de la ciudad de Chilpancingo, zona urbana, zona suburbana, zona urbana con jardín, zona urbana sin jardín, y lo que nos dimos cuenta es que en las zonas urbanas que no tienen jardín, la diversidad disminuye considerablemente, y eso tiene que ver también por el incremento de la temperatura. Ustedes saben, en una ciudad donde no hay áreas verdes, no es raro, Ciudad de México, ¿no? Siempre que va uno a la Ciudad de México, el calor se dispara, ¿no? Vienes aquí en Tlaxcala, que hay un poquito más de cobertura vegetal y está a la misma altitud, y es más frío, ¿no? Por lo mismo, en las zonas urbanas es muy caliente. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Por qué el Latrodectus geometricus está colonizando diferentes hábitats urbanos? Precisamente porque son arañas un poquito más tolerantes a estos gradientes de temperatura, ¿no? Pero ¿qué pasa con Mactans en zonas urbanas? Regularmente las podemos llegar a encontrar en las casas, pero en las zonas suburbanas o en las periferias de estas grandes ciudades es donde más las podemos llegar a encontrar, porque todavía tienes esta parte urbana, pero también tienes esta parte silvestre, ¿no? Tienes esta mezcla, ¿no? Entonces es bien importante ese tipo de estudios. Arañas urbanas faltan muchos trabajos, ¿no? Es una zona donde nosotros podemos encontrar un montón de cosas interesantes hablando de la dinámica de las poblaciones de arañas. Sin embargo, son pocos los trabajos, ¿no? Los que se han hecho en México han sido en Chilpancingo, en Morelia se han hecho varios trabajos por el doctor Ponce, varios de sus estudiantes han estado muestreando. ¿En qué otras ciudades? En Baja California. En realidad, los estudios ecológicos con arañas urbanas en México, pues siguen siendo pocos, ¿no? Y hay toda una mina de oro que se puede explorar para entender la dinámica de estas arañas en zonas urbanas, ¿no? La Latrodectus y los Oxeles las encontramos en zonas silvestres, por supuesto, pero también las encontramos en zonas urbanas. Hace rato hacía el comentario, ¿no? Los Oxeles tenochtitlan es una especie encontrada y descrita en una zona antropizada, en una gran ciudad como es la Ciudad de México, ¿no? No es que haya sido introducida esa araña, seguramente ya vivía ahí desde hace miles o incluso a lo mejor millones de años, no lo sabemos, ¿no? Pero obviamente pues nosotros llegamos, invadimos, construimos, y esas arañas pues ya estaban ahí desde hace varias décadas, varios siglos, ¿no? ¿Qué hacer con las arañas de importancia médica? No matarlas. Tenemos siempre este miedo, ¿no? De que se nos vayan a meter, nos vayan a generar una intoxicación. Yo aquí en mi casa, su casa, cuando gusten, yo tengo siempre el Latrodectus aquí, siempre. He encontrado dentro de mi casa, he encontrado en la periferia de mi casa. Como son arañas que realmente son bastante sésiles, ¿qué quiere decir? Dejen su telaraña y se quedan ahí, pues no hay ningún riesgo, ¿no? Obviamente, si ya ves la araña que está ahí abajo de tu silla donde te sientas, pues mejor saca el vasito, como dice Isa, y libérala en un jardín y no pasa nada, ¿no? En un área verde sin ningún problema, ¿no? Tú no sabes, a lo mejor hay dengue ahí en tu población, vives en la costa hacia Guerrero, Jalisco, Michoacán, y a lo mejor esa araña que tú moviste al jardín, a lo mejor se alimenta de algún mosco que si hubiera entrado a tu casa te hubiera transmitido dengue. Entonces, a lo mejor es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero nos da una idea bastante aproximada de la importancia de no matarlas, ¿no? Al final y al cabo, todas las arañas, sean de importancia médica o no sean de importancia médica, pues tienen un rol ecológico, tienen un papel bien importante allá afuera en la ecología de las especies, ¿no? Entonces no las maten, mejor reubíquenlas. Gracias. La siguiente, ¿cómo podría definirse una variación de una especie? ¿Cuál es esa frontera que hay entre una nueva especie y una variante? ¿Y qué aspectos se consideran? Mira, si quieres la contesto yo, Isa. Mira, hay dos formas que nosotros utilizamos como biólogos, como taxónomos, sobre todo para medir variación. Una es colectando un montón de ejemplares de distintas localidades, de distintas poblaciones, y otra es crear las arañas vivas. Entre más tengas en el laboratorio y puedas analizar esa variación, pues tienes mucha más evidencia. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? Nosotros no podemos analizar variación intraespecífica de cualquier estructura, de cualquier patrón de coloración con 2, 3, 4 ejemplares. Entonces nosotros necesitamos de entrada una buena serie de ejemplares. Después de eso, ¿qué características vamos a utilizar? Vamos a analizar morfología, ok, pero la morfología nada más nos da esta evidencia, ok. Entonces vamos a utilizar
datos genéticos, ¿no? Genómicos. Vamos a utilizar un marcador o algún 2 o 3 genes mitocondriales que sabemos que en otros grupos de arañas han funcionado, en otros grupos de animales funcionan. Ok, entonces tengo una evidencia adicional. La morfología no me está ayudando, pero los genes me están ayudando. Ay, mira, la biogeografía también me está ayudando. Esta población que se veía muy similar vive en una selva baja y esta población vive en un matorral xerófilo mucho más seco. Entonces ya tenemos 3 evidencias, ¿no? Y así es lo que hacemos nosotros, los biólogos, los taxónomos, siempre trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, si tienes la evidencia morfológica, si tienes evidencia molecular, si tienes evidencia ecológica, ¿no? Ay, mira, esta araña habita, es muy parecida, pero habita en el dosel o habita en la vegetación arbustiva, y esta araña que también es del mismo género y genéticamente muy similar, vive en la vegetación o en la hojarasca, ¿no? Entonces, te estás dando cuenta, siempre nos movemos entre distintas evidencias. Nosotros como biólogos, como taxónomos, cuando salimos a campo, no solamente es colectar el ejemplar, le pones su dato de colecta y vámonos, ¿no? Súbanse, agarren su chela y vamos a la siguiente localidad. No, es mucho más complejo, ¿no? ¿Qué evidencia o qué otros datos tú puedes obtener en campo, ¿no? Y todos esos datos hasta que anotas en tu libreta de campo, en tu bitácora. Ejemplar colectado en hojarasca, ¿no? Diferente al ejemplar colectado o los ejemplares 20, 30 colectados en un matorral xerófilo. Entonces, toda esa evidencia al final la vas conjuntando, ¿no? Los taxónomos modernos no nos basamos solamente en una evidencia, eso es, se los aseguro, ¿no? Siempre tratamos de utilizar distintas fuentes de evidencia. Entonces, no solamente es utilizarlo, sino también cómo las vas a analizar, ¿no? Afortunadamente, pues nosotros también como biólogos hemos desarrollado un montón de análisis estadísticos, análisis genéticos, análisis filogenéticos, todo con una estadística matemática bien robusta. Entonces, todo eso aunado a la biología, pues nos permite al final decir, de aquí a aquí es variación, sí, de aquí a acá ya se trata de otra especie, ¿no? Y obviamente también tener esta idea de que muchas especies pues, son muy plásticas, ¿no? Por supuesto que sí. La ecología pues también moldea muchas veces lo que es el color incluso de algunas especies de lo que comen, ¿no? Entonces todos esos detalles como biólogos, como taxónomos debemos de tenerlos en cuenta. Es algo muy complejo, ¿no? Esto te lleva años también de entrenamiento, ¿no? No sales y ya el otro día ya te vuelves taxónomo, ¿no? Es observar, conocer la variación, conocer las estructuras, dónde encontrarlos, dónde lo colectas y todo esto al final pues es toda la evidencia que tienes para decir esto es variación y esto deja de ser variación. Esta es una especie, esta es otra especie o es la misma especie, ¿no? Gracias, Alex. La siguiente dice, hace una semana encontré una araña viuda negra, la cual capturé, pero desafortunadamente murió y dejó sus huevos. Acaban de nacer un par de arañas y mi pregunta es, ¿cómo las puedo alimentar y criar? Y complementando esa pregunta, ¿cómo se puede reubicar de forma segura una araña de importancia médica que en su telaraña tiene huevos? ¿Qué se hace para reubicarla y no dañarlos? Isa. Bueno, para la primera, en este caso, lo mejor sería reubicar esos ejemplares que acaban de eclosionar, porque, bueno, aunque tú intentes alimentarlos, va a ser un poco difícil, ya que ellos van a buscar la manera también de alimentarse en su hábitat natural y sería mejor dejarlos o sacarlos y reubicarlos en algún lugar donde puedan estar seguros y ellos puedan ahí alimentarse. Para la otra, de cómo se reubica una araña de importancia médica, en este caso con la técnica de vaso y el papel que les explicaba, poniendo el vaso sobre el ejemplar y deslizando una hoja de papel por abajo, y sacamos nuestro ejemplar al patio o a un lugar donde nosotros nos sintamos seguros. Y bueno, ¿cómo hacer para reubicar sus huevecillos? Para el caso del Atrodectus, podemos primero quitar el ejemplar y con un palito enredar el obisaco de donde tienen sus huevitos, y así con ese palito lo podemos sacar y reubicar también junto con el ejemplar. En el caso de Loxoceles, ellas pegan los obisacos a las estructuras, por ejemplo, ya sean los troncos, las piedras o las paredes donde se encuentran, y ahí va a ser un poco más difícil, porque si nosotros queremos retirar el obisaco de la pared, pues lo vamos a dañar y vamos a terminar dañando los huevecillos. En este caso, pues ahí no podríamos hacer nada más que reubicar al ejemplar y dejar ahí los huevecillos, o si podemos sacar, no sé, esa estructura que tienen los huevecillos, pues también reubicarla junto con el ejemplar. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta. A los depredadores de estas arañas, al consumirlas, ¿el veneno
de las arañas les puede afectar? Esa ya lo contesto, Isa. No, porque acuérdense, los venenos, ¿qué son? Son enzimas, la mayor parte de ellas, son proteínas al final. Entonces, acuérdense, cuando cualquier mamífero, reptil o lo que sea, se alimenta de esas arañas, pues acuérdense, todos los jugos gástricos actúan, ¿no? Entonces, desactivan estas enzimas que puedan llegarles a generar un problema, a diferencia de que te inoculen ese veneno, ¿no? Entonces, no hay problema de intoxicación, ¿no? Llega una lagartija, lo que decía Isa, una lagartija, un pájaro que se alimenta de esas arañas, pues ellos ni en cuenta, ¿no? Es un alimento más y obviamente pues todas estas enzimas que están en la glándula del veneno, al momento de ser consumidas, pues son digeridas también por los jugos gástricos de estos animales. Entonces pues, se desactivan, se desnaturalizan las propiedades enzimáticas de estas toxinas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos, doctor Alejandro Valdés, maestra Isabel Navarro. Le cedo la palabra a mi compañero Luis Peña. Gracias. A nombre del Laboratorio Silanes y Red Box, agradecemos a la maestra Claudia Isabel Navarro Rodríguez y al doctor Alejandro Valdés Mondragón por su participación con este tema tan interesante. Hacemos extensivo este agradecimiento a todos los asistentes a esta sesión y los invitamos a participar con nosotros en nuestra próxima conferencia magistral. Estén pendientes en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Isa. Gracias a todos. Luis, Cristian, Dojaro, nos vemos en su charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Que estén muy bien. Bonita tarde a todos. Gracias, buena tarde. Cuídense mucho. Cuídate mucho, Isa. Te comes tu yaca, que te llevé. Nos vemos. Sí, bye bye. Chao. Chao.